Para la gloria de Dios, hoy podemos estar aquí parados. Y para mí es un verdadero privilegio poder estar delante de ustedes, la familia que Dios me ha dado. Y no importa si estoy predicando desde un púlpito o si estoy en la casa compartiendo comida con ustedes, sepan que estoy muy agradecido con el Señor por esta familia hermosa que me ha dado. Así que sin más, vámonos para lo que estamos aquí. Me encanta que además, por la gracia de Dios, por su amor incondicional del que escuchábamos, me permite esta mañana, esta tarde ya, hablar con ustedes en este tiempo de Adviento. Como familia disfrutamos mucho acerca de lo que este tiempo de Adviento significa. Poder preparar nuestras mentes y nuestros corazones para recibir el nacimiento de este pequeño niño que parecía vulnerable, que nació en un pesebre, pero que llegó, creció, inició su ministerio y se convirtió de forma poderosa en el Salvador de este mundo. De verdad que es un privilegio poder hacerlo y disfruto mucho este tiempo de Adviento, aunque seguramente mi esposa está ahí viendo, me dice, ¿en serio? Sí, mi amor, sí lo disfruto, solo no quiero empezar el Adviento desde septiembre como en Liverpool. Como familia tenemos algunas costumbres que cada año hacemos. Una de ellas es que con Sofi llevamos un calendario de Adviento desde el día 1 de diciembre hasta el 24. Nosotros vamos dándole a Sofi como padres un regalo cada mañana. No es un regalo grande, no es algo ostentoso. Este año estamos construyendo una casita. En esta casita un día le sale una mesita, otro día le sale un muñequito, el otro día le sale la recamarita. Es una casita de este tamañito. Pero la intención de esto es poderle mostrar en este tiempo de Adviento la gracia de Dios. No importa cómo haya terminado el día anterior, no importa cómo esté empezando el nuevo día. Lo que importa es que Dios es fiel y cumple sus promesas. Y porque Dios es fiel y cumple sus promesas, Sofi cada mañana recibe un pequeño regalo, apuntando hacia el verdadero regalo que viene en la madrugada del 25 de diciembre, por lo menos en esa fecha lo conmemoramos. El mejor regalo que hemos recibido, el nacimiento de nuestro Salvador. Otra de las cosas que hacemos como familia es también meditar mucho en un pasaje que nos encanta, Isaías 9:6. Seguramente, como yo, muchos de ustedes se lo saben de memoria. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y será llamado su nombre admirable consejero, Dios eterno, Dios fiel, Padre eterno y príncipe de paz. Poder meditar en quién es Dios, en la persona de Jesucristo, prepara nuestra mente y nuestros corazones para ese momento. La semana pasada, Sergio nos hablaba en Hebreos acerca del amor de Dios. En el capítulo 2, el buen Sergio nos predicó acerca de dos cosas. El pasaje teológicamente habla acerca de que Jesús es superior a los ángeles. Y mientras Sergio explicaba acerca de la superioridad de Dios con respecto a los ángeles, nos iba dando destellos y muestras de lo que esta superioridad significa con base en su amor. Y pudimos comprender muchos aspectos acerca del amor de Dios. Esta mañana vamos a hacer algo similar. Me tocó predicar acerca de Hebreos capítulo 3, versículos 1 al 6, para que lo vayan buscando en lo que llegamos ahí. Y voy a estar hablando acerca de que Jesús es superior a Moisés. Para quienes no conocen quién es Moisés, ahorita vamos a ir viendo también un poco acerca de quién es este Moisés. Jesús es superior a Moisés, y mientras vamos viendo el pasaje, vamos a ir descubriendo destellos de la paz de Dios que solo puede provenir de Él. Entonces, el tema principal de hoy va a ser la paz de Dios, y usaremos los pasajes en Hebreos 3, 1 al 6 para iniciar. Antes de iniciar, me acompañan en oración para que el Señor tome control de esta mañana de todo lo que va a pasar en este lugar. Señor, te doy gracias. Gracias por tu gracia, Señor. Porque es por tu gracia y por tu amor que hoy cada uno de nosotros estamos esta mañana aquí. Ninguno de nosotros mereció poder estar aquí. Fuiste tú el que salió a nuestro encuentro, Señor. Fuiste tú el que nos buscó. Fuiste tú el que tuvo esa intención de ir por nosotros y de revelarte a nuestras vidas, Señor.
Gracias porque también has sido tú el que nos permitió abrir los ojos y verte y caer rendidos ante ti, Señor. Te pido que esta mañana sea ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, el que esté en este lugar y abra nuestros corazones y abra nuestro entendimiento a lo que tú quieres mostrarnos, Señor. Quítame del medio, Señor. Si quiero aportar algo a esto, seguramente lo único que puedo aportar es pecado. Si quiero ser el centro, seguramente no voy a cumplir las expectativas. Por eso rindo mi persona a ti, rindo mi boca a ti. Me rindo por completo a ti para que tú hables a tu pueblo por medio de tu palabra. En tu precioso nombre oramos, amado y poderoso Cristo Jesús. Amén. Antes de llegar de lleno al pasaje, quiero hablarte acerca de quiénes son los hebreos y la condición espiritual que este pueblo estaba viviendo. Los hebreos son judíos que habían creído en Cristo. Personas que el pueblo escogido de Dios, que cuando Cristo vino a la tierra, sí llegaron a poner su fe en Él. ¿Correcto? Nos explicaba un poco Sergio acerca de ellos la semana pasada, y hoy quiero mostrarte cuál es la condición de estos hebreos al momento de recibir esta carta. Si me ayudas antes del pasaje, por favor, a ir a Hebreos 10, capítulos 32 a 34. Dice el pasaje: pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra siendo compañeros de los que eran tratados así. Porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Estos hebreos, estos judíos habían creído en Jesús, y a causa de creer en Jesús estaban siendo perseguidos, estaban siendo zarandeados. Dice que sufrían en público, eran espectáculo público su sufrimiento. Habían sido hecho oprobio y aflicción, y también habían sido despojados de sus bienes. Esta es la condición del pueblo hebreo cuando recibe esta carta. Este pasaje nos da un indicio que esta carta pudo haber sido escrita a finales de los años 60 después de Cristo. Tal vez una primera generación de cristianos estaba terminando y estaba llegando una segunda generación después de la muerte de Cristo. El tiempo de persecución era un tiempo de persecución de los cristianos por parte del emperador Nerón. Y por la naturaleza que esta persecución tenía, ser conocido como un judío no representaba ningún riesgo para ellos. Pero ser identificado como un cristiano, como un seguidor de Cristo, era potencialmente un tema de vida o de muerte. Así que a su alrededor, a pesar de haber puesto su fe en Cristo, parecía que había todo menos paz. ¿Alguna vez, hermano, amado, tú te has sentido así? ¿Has rendido tal vez por completo tu vida a Dios? Estás esta mañana aquí escuchando su mensaje, vienes con fe. O tal vez has clamado a Él en forma poderosa en busca de ayuda. Pero alrededor tuyo todo parece ser un caos y parece haber todo menos paz. Guarda esta pregunta porque vamos a regresar a ella al final del pasaje. Pero ve meditando en ella. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Eres seguidor de Cristo? Y tal vez las situaciones alrededor tuyo no lo parecen. Tal vez esa paz de la que tanto habla la Biblia sea una realidad para otros, pero para ti no. Veamos qué nos dice este pasaje. Abramos Hebreos capítulo 3, versículos 1 al 6. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que lo designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque Jesús ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Porque toda casa es hecha por alguno, pero todas las cosas son hechas por Dios.
Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Hermoso pasaje. Debido a la persecución, estos creyentes estaban tentados a volver a sus antiguas prácticas judías, con tal de escapar de la persecución y poder salvar su vida y las de su familia. No los culpo. Y si había algo a qué regresar, ¿quién era por emblema la referencia hacia quién voltear? Moisés. ¿Quién es Moisés? El gran libertador. Es aquel que cuando el pueblo judío estaba siendo esclavizado por Egipto, se paró delante del mar, hizo que se partiera en dos y el pueblo atravesara. ¿Quién mejor para volver que volver hacia Moisés? Es Moisés el que subía y pasaba tiempo a solas con Dios. Era el intermediario de Dios con el pueblo. Y cuando él descendía de pasar tiempo con Dios, su cara reflejaba la gloria de Dios. Tanto que tenía que taparla, porque a otros les deslumbraba el brillo de su cara. Es Moisés el que subió al monte, al que se le fue entregada las tablas de la ley, y el que bajó y se las entregó al pueblo. ¿Qué mejor personaje para volver y tomar como referencia hacia la vida judía que a Moisés, no creen? Por eso, cuando los hebreos quieren volver atrás y mirar a este gran Moisés, el autor hace una pausa en este capítulo 3 y empieza dirigiéndolos hacia el presente y hacia adelante. Y les dice, ustedes deben de centrar la mirada en lo verdaderamente importante, que es Jesucristo. Y lo mismo sucede con nosotros hoy en día, porque nos fascina la idea de voltear atrás y pensar que todo tiempo pasado fue mejor. Y ahí vamos por la vida esbozando frases como cuando tenía dinero, cuando tenía ese trabajo, cuando estábamos juntos, antes de que muriera. Y vamos constantemente volteando una y otra vez hacia atrás, pensando que todo tiempo pasado fue mejor. Es por ello, hermano, que el autor hoy te invita, a ti y a mí, a centrar nuestra mirada en lo único que verdaderamente importa: Jesús. Jesús es el mejor lugar en el que puedes poner tu mirada. Déjame mostrarte cómo desde el versículo 1 lo dice. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Por tanto, esta frase hace referencia al capítulo anterior, hace una conexión entre capítulos. La semana pasada Sergio nos explica que por medio de la fe en Cristo, nosotros somos de un mismo Padre, nosotros somos santificados y nosotros vamos a ser llevados en gloria hacia un llamamiento celestial. Por eso es que empieza diciendo, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Esta frase parece simple, pero mira todo lo que implica. Esta frase establece un contraste entre quienes éramos antes sin Cristo y quienes somos ahora en Cristo. Sin Cristo, lo que merecemos es muerte a causa de nuestro pecado. Sin Cristo no puedo ser llamado hijo, mucho menos Cristo puede llamarme hermano. Entonces, sin Cristo, lo que realmente soy es un enemigo de Dios, porque Él es santo y yo soy un tremendo pecador. Por lo tanto, sin Cristo, lo que merezco es condenación eterna. Esa es tu condición sin Cristo, mi condición sin Cristo. Pero estando en Cristo, puedo ser llamado hermano, puedo ser llamado santo y puedo participar del llamamiento celestial, que es una vida eterna a su lado.
Dime si eso no causa paz y no produce paz en tu corazón esta mañana. Apenas llevamos medio versículo y vamos descubriendo esta paz que proviene de Dios. La carta sigue su curso y ahora somos exhortados a considerar a Jesús como el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Considerar es una palabra que en su idioma original, el griego, que es en el idioma que está escrita esta carta, no significa simplemente mirar o observar algo. O sea, no es simplemente considera, no es voltea a ver nada más. En el idioma original, considerar tiene la connotación de ver, ¿sí? Pero también de aprender y de comprender. ¿Y qué es lo que nos pide ver, aprender y comprender el autor en este pasaje? Nos pide aprender o considerar a Jesús, ver, aprender y comprender a Jesús como apóstol y como sumo sacerdote. Pero, ¿qué implican estos términos? Trataré de explicarlo de una manera sencilla. El ser humano, creyente o no, desde que nace, tiene una necesidad de Dios. Y esto se ve de forma práctica, porque sean creyentes o no, ustedes pueden salir a la calle y darse cuenta que hay gente que lo que quiere es escuchar acerca de un Dios o de un ser supremo. Y pues si un ser supremo existe, queremos conectar con él. ¿Correcto? La primera necesidad, escuchar acerca de Dios, es algo implantado en nosotros en diseño original. La idea de que un ser superior crea y gobierna todo ha existido desde siempre. Y de esa necesidad es que han nacido tantas religiones. De esa necesidad es que nuestros antepasados eran politeístas. Tal vez hay algunos que no quieren casarse con el término religión y le llaman a este ser supremo destino, astros. No sé, seguramente has escuchado acerca de estos términos. Y la segunda necesidad viene como respuesta de la primera. Como les decía, si algo superior existe, pues necesito conectar con ello. Y ahí vemos a tanta gente meditando y haciendo yoga para conectar con el ser superior. Y ahí vemos a tanta gente metida en metafísica, declarando cosas para que el ser superior se las entregue. Y ahí vamos a tanta gente recurriendo a métodos como la hipnosis, porque es más profesional y entonces tal vez si me descubro a mí mismo puedo conectar verdaderamente con el Señor, sea quien sea este Señor. En pocas palabras, lo que el ser humano necesita realmente con base en esto es la revelación de Dios y una reconciliación con Él. Por eso es que el pasaje nos dice: consideren a Jesús como el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es alguien que ha sido enviado. Un apóstol es un embajador. Un apóstol es un mensajero. Cristo fue el enviado, el embajador y el mensajero de Dios. Por lo tanto, Cristo es la revelación que este mundo necesita para saber que Dios existe. ¿Y qué es un sumo sacerdote? El sumo sacerdote es el mediador entre Dios y el hombre. ¿Te acuerdas en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote es el que entraba a presentar ofrendas en el templo para expiar primero sus pecados y después los del pueblo, y entonces la presencia de Dios podía hacer su aparición y morar en medio de ellos? Cristo es el sumo sacerdote por excelencia y su sacrificio tuvo que ser solo una vez y es para siempre. Son funciones opuestas. Un apóstol, como un profeta, vino de parte de Dios para el hombre para revelarse. Un sumo sacerdote va desde el hombre hacia Dios para lograr tener una mediación con Él y poder reconciliarse con Él. ¿Cómo no vivir en paz, hermanos, cuando hoy el apóstol enviado de Dios, Jesús, está vivo y está sentado a la diestra del Padre y su función sigue siendo la misma: ser nuestro sumo sacerdote delante de Él? ¿Cuánta paz no te produce esta verdad? Llevamos un versículo, hermanos.
La frase en la que voy a estar versando todo este tiempo y que al final de esta plática quiero que te lleves, si no te llevas nada más, algo que quiero que te lleves es que entender quién es Cristo, su superioridad, le da certeza a mi fe y me permite vivir y caminar en paz. La repito, entender quién es Cristo y su superioridad le da certeza a lo que creo y puedo entonces vivir y caminar en paz. Versículo 2. El cual fue fiel al que lo designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Hace su aparición el gran Moisés. Este versículo hace una comparación entre Moisés y Jesús y a ambos se les reconoce su fidelidad. Pero ¿cómo se mide la fidelidad de alguien? Se mide en virtud, término encontrado de Wikipedia. La fidelidad se mide en virtud de la ejecución de la tarea que le fue encomendada. En términos prácticos, mientras mejor cumples la tarea, más fiel eres. En términos sencillos. En ese sentido, este versículo lo que nos hace ver es que tanto Moisés como Jesús cumplieron ambos a cabalidad la tarea que les fue encomendada a cada uno en su momento. Los dos se consideran fieles según la redacción de este versículo. Pero entonces, si ambos son considerados fieles, ¿qué es lo que hace a Jesús superior a Moisés? ¿Y por qué es importante entenderlo? En la medida que el creyente va entendiendo que Jesús es superior, que Jesús es mejor, en esa misma medida se va dando cuenta que Jesús es mejor que cualquier cosa, que cualquier persona y que cualquier situación que pudiéramos desear o anhelar. Jesús es mejor. Esta es la razón por la que a partir de este momento el pasaje toma un énfasis en la superioridad de Cristo en relación con Moisés. Sin embargo, implantar la idea de que Jesús es superior a Moisés no sería una tarea fácil. Recuerden que estaba hablando con judíos que se habían convertido al cristianismo. Para ellos, Moisés ha sido y será el mejor hombre que ha existido. Argumentar a un judío en contra de Moisés sería algo similar hoy a tal vez tener un debate teológico con algún católico para presentar quién es mejor, si Jesús o la Virgen o Jesús o San Juditas. Estaríamos en un debate sin fin. Es por ello que el autor de Hebreos no hace nada para criticar a Moisés. Sagaz e inteligentemente, el autor de Hebreos lo que hace es exaltar a Jesús apropiadamente, sin demeritar la obra de Moisés. Veamos cómo lo dice el versículo 4 y 5. Porque Jesús ha sido considerado digno de más gloria que Moisés. Así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Versículo 3, primera parte. En estos versículos encontramos 3 razones por las que Jesús es superior a Moisés. Y ahora sí, versículo 3, primera parte. Jesús ha sido considerado digno de más gloria que Moisés. No podemos negar que a Moisés también le fue entregada gloria. Les mencionaba algunos eventos en los que la gloria de Dios reposó sobre Moisés al principio del pasaje. El más evidente, el resplandor en su rostro. Tenía que cubrirlo porque deslumbraba a todos y no podían verlo fijamente. La gloria de Dios, por supuesto que estuvo con Moisés. Pero Jesús ha sido considerado digno de más gloria que Moisés. Y te voy a mencionar solo 2 eventos de muchos en los que la gloria de Dios fue superior. Jesús estaba bautizando, el cielo se abre, el Espíritu Santo desciende sobre él y la voz del Padre dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y el evento por excelencia que demuestra la gloria que le ha sido dada a Cristo, la resurrección de entre los muertos. Dime si Jesús no fue considerado como digno de más gloria que Moisés. Segunda parte del versículo 3. Así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. La analogía es clara y es simple. Moisés es la casa y Jesús el constructor de la casa. Por lo tanto, Moisés es creación
y Jesús es creador. Versículo 4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Si Jesús hizo la casa y Dios hace todas las cosas, luego entonces, hermanos, Jesús es Dios. Jaque mate. 3 movimientos magistrales ejecutados, o más bien ejecutados magistralmente, fueron suficientes para probar la superioridad de Cristo. Jesús es superior porque Jesús es Dios. Meditar en la superioridad de Cristo le da certeza a mi fe y me permite caminar y vivir en paz. El argumento es tan fuerte y poderoso que no solo deja a Moisés en segundo término, deja cualquier cosa, persona, situación en segundo término. El argumento teológico es claro: Jesús es Dios, por lo tanto, Jesús es superior a Moisés. Pero tal vez te estés preguntando, ¿ok? ¿Cómo se vería eso de forma práctica en los ministerios de cada uno? Mira lo que dice en los versículos 5 y la primera parte del versículo 6. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre toda la casa de Dios. Moisés fue fiel sobre toda la casa de Dios como siervo, pero Cristo lo hizo como hijo. La diferencia entre un siervo y un hijo es que el hijo por herencia es dueño de la casa. El hijo por herencia gobierna la casa y el hijo con su riqueza provee a los que están en la casa. Pero los siervos nada poseen en la casa. Los siervos obedecen las palabras de su amo. Y por supuesto, no solo no proveen para la casa, sino reciben su provisión del dueño. De forma práctica, estos son Jesús y Moisés. Así que nuevamente, Jesús como hijo es superior a Moisés en estas 3 formas. Él posee la casa, él gobierna la casa y él provee para los de la casa. En comparación, Moisés es solo un siervo. Ni la posee, ni la gobierna, ni de su riqueza propia provee. Y antes de continuar con la última mitad del pasaje que nos queda por estudiar, quiero mostrarte algo que considero importante. Que tal vez hemos estado mirando a estos hebreos o a estos judíos y diciendo, ¿cómo es posible que pudieron voltear a ver a algo en lugar de a Jesús? ¿Es tan claro que es mejor? ¿Cómo es que estaban queriendo regresar a lo otro? Los receptores de este sermón, los hebreos, son identificados como seguidores de Jesús. No es que no supieran quién Él era, ni es que no supieran quién es Dios. Es más, por seguir a Jesús es que estaban siendo perseguidos y es que estaban siendo hecho espectáculo público. Su vida estaba en riesgo por la causa de Cristo. El problema no es que no hayan creído, sino que en medio de la prueba, en medio de la persecución y en medio de la incertidumbre, ellos estaban completamente nublados. Bajo la presión de las aflicciones, muchos de estos judíos cristianos aparentemente se estaban separando de sus iglesias y estaban regresando a sus sinagogas, a sus antiguas sinagogas. Por ello es que el autor profundiza en la supremacía y la deidad de Jesús. Llama la atención de estos oyentes y les dice, hey, ¿a dónde quieres volver? ¿Hacia dónde quieres mirar? Date cuenta que quien Jesús es, lo que Jesús hizo y lo que Él ha ganado por ti, es mejor que cualquier cosa, persona o situación que pudieras estar deseando o anhelando. Y sabes, si bien esta verdad fue escrita para animar a los hebreos del primer siglo, que estaban siendo perseguidos para que pudieran continuar firmes en su fe, esta verdad está también escrita para ti y para mí esta mañana. Esta verdad debe retumbar fuerte en los oídos de los creyentes de hoy en día. Y tal vez en este momento estás pensando, no, Carlos, sería imposible que yo pusiera a algo o a alguien por encima de Jesús.
Déjame enumerar algunas cosas que he visto que algunos creyentes, me incluyo entre ellos, de estos tiempos, consideran mejor que Jesús o pueden llegar a considerar mejor que Jesús. Su reputación. Son personas que tienen temor o vergüenza de expresar públicamente su fe. No. ¿Qué van a decir en mi trabajo si digo que soy cristiano? Tal vez me van a correr porque mi jefe es católico. ¿Qué van a decir en mi familia? Toda mi cuna es católica y yo voy a llegar y les voy a decir que creo en Cristo. Tal vez estamos viendo nuestra reputación como más importante que Jesús. Algunos otros creyentes toman a su dinero y lo hacen más importante que Jesús. Personas que están dispuestas a corromper su integridad delante de Dios con tal de mantener un estatus o incrementar sus riquezas. ¿Y ahí los ves? Evadiendo impuestos, comprando facturas, robando, sobornando. Personas que consideran más importante su capacidad que la capacidad de Cristo. Y ahí van por la vida queriendo asegurar su salvación por medio de sus obras. Y ahí los ves, nos ves siendo legalistas muchas veces. No puede ser que Dani venga a la iglesia con gorra. Es una falta de respeto. ¿Dónde dice eso en la palabra que es pecado? No, yo no uso gorra, entonces yo soy mejor. Por eso estoy más cerca de Dios. Personas que consideran su capacidad como mejor que Jesús para lograr su salvación. Personas que consideran su trabajo y su desarrollo profesional. Y entonces queda poco tiempo para sus familias, queda poco tiempo para el ministerio, queda poco tiempo para venir y congregarme y pasar tiempo en la presencia de Dios con mis hermanos adorando. Personas que consideran su ministerio más importante que Jesús y son incapaces de pedir ayuda o de confesar sus pecados porque pueden llegar a perder lo que Dios les ha dado. Estos son solo algunos ejemplos de cómo se ve de forma práctica que nosotros también podemos llegar a ser como esos hebreos del primer siglo y considerar a algún Moisés mejor que Jesús. Así que la pregunta para ti esta mañana es: ¿tú qué estás considerando más importante que Jesús? Si bien es cierto que hoy en día en este país nuestra vida no corre ningún riesgo por profesar nuestra fe en Cristo, y le doy tanta gloria a Dios por ello, porque por eso estamos hoy aquí reunidos como familia. La realidad es que a causa del pecado, este mundo nos invita, nos persuade y algunas veces decimos que nos obliga a buscar en otra parte aquello que solo Jesús puede darte, puede darme, puede darnos. Paz con Dios. Paz con Dios. Por tanto, amado, el creyente que entiende que Jesús es superior, que Jesús es Dios, puede estar, vivir y caminar en paz. Versículo 6. Cuya casa somos nosotros si retenemos firmes hasta el fin nuestra confianza y la gloria de Dios. La frase cuya casa somos nosotros se refiere a la iglesia de Jesucristo de hoy en día. Nosotros hoy somos la casa de Dios. ¿Recuerdas aquel pasaje que dice que nos conviene que Cristo se vaya? Porque entonces el ayudador, el consolador, el Espíritu Santo vendrá y habitará en nosotros. Hoy tú y yo somos la casa en la que el mismísimo Dios habita. Y recuerda, el Hijo por herencia posee la casa, es Señor de la casa y provee para la casa. Si nosotros somos la casa de Dios, eso implica que Él es mi creador, que Él es mi rey y que Él es mi proveedor. Él es tu creador, Él es tu rey, Él es tu proveedor. Nosotros hoy como Moisés somos su casa.
Somos su pueblo, somos sus siervos. Y la evidencia de que somos parte de la casa de Dios es que al entender que Cristo, que Jesús es superior, que Jesús es Dios, entonces nosotros podemos retener firme hasta el fin nuestra confianza y nuestra esperanza, y la gloria de nuestra esperanza. No es una condicionante. El pasaje dice, si retenemos firme hasta el fin. Pareciera decir, si la logras retener, entonces eres capaz de. No, es una argumentación. Si tú entiendes quién es Dios, entonces vas a ser capaz de mantener firme hasta el fin la confianza y la esperanza de gloria. Confiar en la superioridad de Cristo me da certeza de mi fe. Nadie va a venir a decirme que Jesús no es Dios. Por lo tanto, puedo vivir y caminar en paz. ¿Te acuerdas de la pregunta que te hice al principio? ¿Alguna vez te has sentido como estos cristianos? ¿Has rendido tu vida a Cristo? O tal vez has clamado a Él en busca de ayuda, pero alrededor tuyo parece haber todo menos paz. ¿Sabes? Esta tarde ya, yo no sé si eres un creyente que ya lleva años en la fe, caminando de la mano del Señor. Yo no sé si estás aquí y eres un creyente que tal vez hace poco depositaste tu fe en Cristo y que estás aprendiendo a caminar con Él y saber acerca de su santidad y de alejarte del pecado. Quizá hoy es la primera vez que estás en este lugar. Y estás oyendo acerca de este Jesús, que es mejor y es superior. Tampoco sé cómo has llegado esta mañana. Tal vez vienes agobiado a causa de deudas. Quizás vienes cansado por esa enfermedad que te está desgastando cada día. Puede ser que vengas lleno de culpa por ese pecado que cometiste y que ni tú mismo logras perdonarte. Tal vez te has rendido de orar y de luchar por ese matrimonio, por esa relación, por ese hijo que se ha alejado de la fe, o por ese hermano tuyo que todavía no cree. No sé cuántas cosas le has pedido al Señor. No sé cuánto tiempo llevas esperando por ese milagro, por ese trabajo, por ese varón de Dios para tu vida, por esa mujer virtuosa. Lo que sí sé es que si estás aquí escuchando este mensaje, es porque Dios quiere mostrarte su paz. La paz es ese estado en el que ya no hay guerra ni lucha entre dos partes. Cuando Dios creó al hombre, este hombre vivía en perfecta paz con Dios. No solo con Dios, vivía en perfecta paz consigo mismo y vivía en perfecta paz con todo lo que estaba a su alrededor. Sin embargo, toda esa paz se perdió cuando el hombre se rebeló y pecó en contra de Dios. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Y lo que sucedió ese día en el Edén fue una muerte espiritual. Adán y Eva murieron espiritualmente. Ese día se consumó la muerte espiritual de toda la humanidad, porque por un hombre entró el pecado al mundo. Desde ese día el hombre ha luchado por encontrar la paz. El problema es que a pesar de muchos intentos, nunca lo ha logrado por sí mismo. Nunca lo ha hecho. Nosotros no podemos hacerlo solos. Y Dios lo sabe. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que Dios proporcionó un camino para restaurar su paz. Jesucristo, el Hijo de Dios, fue enviado a este mundo para pagar por el precio de nuestros pecados. Lo hizo al morir en una cruz y soportar
lo que tú y yo debimos haber soportado. Su sacrificio fue perfecto. Solo fue necesario una sola vez y es para siempre. Y es por medio de esta obra, su muerte y su resurrección, que Él hizo posible que volviéramos a tener paz. Paz en nosotros mismos, paz con todo lo que nos rodea, pero lo más importante, paz con Dios. Ya no estamos en guerra ni enemistados con Dios. Gloria a Dios por ello. Por tanto, Jesús es el mejor lugar en el que puedes fijar tu mirada. Jesús es mejor que cualquier cosa, idea, persona o situación que pudieras desear o anhelar. Si este día has entendido que Jesús es Dios, puedes salir de este lugar e irte en completa paz. Y aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos, trayéndote paz en medio de cualquier tormenta. Recuerda, Jesús es superior. Jesús es Dios y eso le da certeza a mi fe. Y eso a la vez me permite vivir y caminar en paz. Cierra tus ojos y terminemos este tiempo en oración. Mientras estás ahí con los ojos cerrados, quiero leerte un pasaje y quiero que medites en ello. Este pasaje envuelve por completo todo lo que hemos hablado. La superioridad de Cristo, la deidad de Cristo y la paz que solo puede provenir de Él. Colosenses capítulo 1, versículos 13 al 20. Solo escucha y medita en ello. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primicia, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las cosas que están en la tierra o las que están en los cielos. Señor Jesucristo, gracias por proveer de manera perfecta paz a nuestras vidas. En tu precioso nombre oramos, amado y poderoso Cristo Jesús. Amén.